Y qué gozo es seguir avanzando en el estudio de la Biblia, mis hermanos. Es una emoción muy grande y también es una muestra de la fidelidad de nuestro precioso Señor. Esa es nuestra encomienda como iglesia, predicar todo el consejo de Dios, de Génesis, Apocalipsis, porque en ella encontramos los nutrientes necesarios para crecer firmes, para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, para caminar de la manera que Dios quiere que caminemos, para adorar a Dios de la manera que Él quiere que lo adoremos, ¿verdad? Creemos que es nuestra máxima autoridad, nuestra máxima regla de fe y conducta. Creemos en la doctrina de solo la Escritura, ¿verdad? Salmo 138 nos dice que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, que la suma de sus palabras es verdad, que somos santificados en su verdad porque su palabra es verdad, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, que toda ella ha sido dada por Dios, inspirada por Dios, y nos es útil para corregirnos, para llevarnos a la madurez, ¿verdad? Para instruirnos en justicia. Y solo hay dos opciones: o es la palabra del hombre caído, una palabra que cae a tierra, no importa quién se diga ser, no importa si es miembro de un consejo de ancianos o lo que sea, la autoridad o es la autoridad del hombre o es la autoridad de Dios manifestada en su palabra. Y estamos viéndola en su contexto, ¿verdad? Y por la gracia de Dios ya llegamos hasta Apocalipsis, el último libro del canon de toda la Biblia, ¿verdad? Estos 66 libros inspirados por Dios, inspirada, ¿verdad? Dada al autor Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, el último de ellos, ¿verdad? El autor del cuarto evangelio, de las 3 cartas de primera de Juan. Él mismo dice que él recibió la revelación de Jesucristo, fue escrita para el final del primer siglo durante el imperio del emperador Domiciano, ¿verdad? Este hombre persiguió la iglesia de una manera feroz, más o menos entre el 94 y 96 de Cristo, ¿verdad? Se dice la historia que Juan soportó milagrosamente el haber sido hervido en aceite por estar predicando la palabra de Dios, imagínate. Y ya que no murió, lo destierran a la isla de Patmos. Esta isla está por allá por el mar Egeo, ¿verdad? Cerca de Éfeso, pero allá había minas de sal y a los que mandaban ahí era una muerte lenta que terminaba con sus pulmones, ¿verdad? De los que trabajaban en ellas. Juan sobrevive a Patmos, todavía regresa a pastorear las iglesias de Asia, ¿verdad? Se asienta en Éfeso y en respuesta a la herejía llamada el gnosticismo que estaba comenzando, él escribe su última obra llamada el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿En qué momento escribe Juan este Apocalipsis? ¿Cuál es la razón y el contenido histórico? Bueno, como te decía, la iglesia ya había sufrido en manos de Nerón, ya había sido destruido Jerusalén poco más de 20 años atrás. Nerón ya no existía, pero estaba este emperador Domiciano, ¿verdad? Quien no fue mejor que Nerón, ¿verdad? Nerón solamente persiguió en Roma, pero este emperador persiguió mucho más allá de Roma, ¿verdad? Y la persecución estaba por aumentar para la iglesia de estos tiempos, ¿no? Apocalipsis nos va a mencionar al menos un mártir y donde mora Satanás. Entonces, la iglesia iba a necesitar una palabra de aliento y de esperanza, ¿verdad? Los poderes de Satanás no descansan, aborrece la iglesia y en lugar de disminuir, la persecución crece contra la verdadera iglesia. Y aparte de eso, imagínate, Juan era el último de los apóstoles, seguramente era su líder, el más importante, estaba exiliado aquí en esta isla del suroeste de Éfeso. Además de eso, Juan estaba siendo testigo no solamente de la persecución de la iglesia. Estamos para el primer siglo, casi al principio del segundo siglo, al final del primero, y la iglesia ya estaba corrupta desde dentro, tan chiquita, apenas 100 años, ¿verdad? Menos de 100 años que había llegado, unos 50, 60 años, al grado que el Señor ya había una parte de ella que quería vomitar de su boca, ¿no? Entonces imagínate los momentos para Juan de estar en ese lugar, estar lejos de la iglesia, estar viendo la iglesia perseguida, estar viendo una iglesia comprometida con el mundo, ¿verdad? Imagínate un tiempo oscuro y depresivo para Juan, desesperanza, preocupación, ¿verdad? Por su amada iglesia, la amada iglesia de Jesucristo. Pero justo en ese momento de tanto dolor, llega el Señor y aparece a Juan y lo llena de esperanza, ¿verdad? No lo llena de esperanza checa, quitándole sus circunstancias, lo llena de esperanzas mostrándole su plan, el plan de Dios y mostrándole muy lejos en el futuro de Juan, no en el del Señor, pero en el futuro de Juan, mostrándole su plan perfecto, su plan precioso que él tiene para nosotros, para su iglesia, ¿no? Entonces, esta revelación de Jesucristo no solamente fue para la iglesia de ese tiempo, sino para nosotros también.
este 2021. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, en este último libro. Bueno, se sabe que en los primeros siglos de la historia de la iglesia, este libro, ¿sabes qué? Se enseñaba sin falta alguna. En los primeros siglos de la iglesia que le llaman primitiva, a mí no me gusta llamarla así, pero en la primera iglesia, ¿verdad? Pero es interesante que para nuestros tiempos, este libro, en muchos casos, es abandonado, es mal interpretado y negligentemente se deja a un lado. Pero yo estoy convencido, mis hermanos, que siendo un libro inspirado por el Espíritu Santo, si nosotros somos fieles a los principios de observación, de interpretación y de aplicación que hemos estado aplicando en toda la Biblia, este libro, como el resto de la Escritura, nos va a volar la mente, va a ser una gran edificación para nuestras vidas, grande luz, porque ese es el deseo de nuestro Dios en cada una de las páginas de su Biblia para nosotros. Y yo quiero comenzar con esta premisa con Apocalipsis y setear tu cabeza, tu mente, tu pensamiento. Apocalipsis no fue escrito para ser un libro incomprensible, no fue escrito para ser un libro sellado. No. El propósito de Apocalipsis es revelar, no ocultar. Vamos a estar viendo eso. Dios no inspiró este libro y lo dejó a nuestro alcance para que esté cerrado. La intención de Dios en toda su palabra es que la conozcamos, que la entendamos y la pongamos por obra. Y entonces encontremos plenitud, gozo y esperanza a pesar de cualquier circunstancia. ¿Por qué se hace difícil Apocalipsis? Definitivamente es un libro difícil, ¿verdad? De interpretar. De todos los libros de la Biblia lo es, ¿verdad? Pero yo creo que más difícil se ha hecho precisamente por rechazar los principios de una interpretación literal. Gente que no quiere recibir la verdad como la ve, gente que busca gloria personal o justificar alguna doctrina equivocada, ¿no? En lugar de entenderlo como un libro lógico, ¿verdad? Apocalipsis no está para interpretarlo simbólicamente o espiritualizándolo. Voy a explicar un poco de eso, ¿no? Para adaptarlo a mis necesidades egoístas. De hecho, quiero comenzar con eso. Hay 4 sistemas de interpretación, de los cuales solo uno, creo yo, que nos puede llevar a lo que Dios nos dejó en esta palabra. El primero, veámoslo rápidamente, es un método llamado preterista o del pasado, ¿verdad? Este método, ¿cuál es? Ve en Apocalipsis no una idea futura, sino ve en Apocalipsis un registro histórico. O sea, en Apocalipsis ve lo que pasó en el mundo romano, ¿verdad? O sea, literalmente te dice, no te preocupes por lo que hay en Apocalipsis, eso ya pasó, ya sucedió. Imagínate si fuera informativo. ¿Cuál sería la razón de que el Señor lo hubiera puesto como la tapa que cierra de una manera majestuosa la Biblia? ¿No? Entonces estos son el preterista. Eso ya pasó. Otro es el método historicista, ¿verdad? Este método encuentra en Apocalipsis un registro de la historia de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta el presente. Estaba leyendo que hay algunos que ven hasta Napoleón Bonaparte, imagínate, ahí en Apocalipsis. Entonces, obviamente tienen, para llegar a estas interpretaciones, tienen que recurrir a alegorizar el texto, ¿verdad? Para que puedan hacer caber los textos. ¿Qué significa eso? Imaginarse que dice algo, ¿no? Imaginarse que lo que está describiendo no tiene que ser esto, ¿no? Entonces, es algo subjetivo, es algo arbitrario y nos deja a merced de estos significados que son alegóricos o espiritualizados, inventados por el que los interpreta. O sea, en otras palabras, que cuando yo utilizo esto, ¿verdad? Es solo una metáfora. Y entonces yo me puedo imaginar que hay una viejita en bicicleta, porque no hay autoridad, ¿verdad? Cuando el mismo Apocalipsis está reclamando que es profecía futura, ¿verdad? El tercer método es el método idealista. Este método ve en Apocalipsis esta batalla entre el bien y el mal, ¿verdad? Y ven Apocalipsis no como un registro histórico, no como una profecía, sino como una colección de mitos, de mitos ideados para darnos una verdad espiritual, ¿verdad? Como un documento de metáforas, como de, ¿cómo le llaman estas moralejas? Para que aprendamos, ¿no? Pero, pues eso también nos deja fuera de lo que mismo Apocalipsis dice de sí mismo. Hay un cuarto método, que es el método futurista, que es el que nosotros vamos a estar utilizando, el cual reconoce lo que Apocalipsis dice de sí mismo, que es una profecía futura, ¿verdad? ¿Qué ve este método? De los capítulos 4 al 22, predicciones reales, personas reales, acontecimientos reales que están por venir en el futuro, ¿verdad? Y esto, ¿cómo llegamos a esto? Cuando tomamos en cuenta simple y sencillamente su gramática, su historia, su interpretación literal, para no perder la lógica
de lo que Apocalipsis está relatando, ¿verdad? Ya te lo mencioné, ¿verdad? Se requiere el mismo método como el que se interpreta en el resto de la Biblia. Porque cuando no es así, te digo, tengo que recurrir a alegorizaciones y espiritualizaciones y me imagino que eso dice lo que yo quiera decir para sostener mis interpretaciones y da lugar a que mi imaginación, ¿verdad? O mi corazón engañoso decidan lo que yo quiera que signifique y se hace un desastre porque ya no hay una autoridad bíblica ni una claridad de lo que Dios realmente quiso decir cuando lo inspiró, precisamente por rechazar los principios básicos de lo que es la interpretación literal, ¿verdad? Y negarse a creer los hechos que son eventos futuros, porque este es un documento profético que reconoce, ¿verdad? Que reconoce, Apocalipsis reconoce esto, ¿no? Ser una profecía futura. Entonces tenemos que tomar el significado de Dios como Él lo dejó para no dejar el significado a merced de la imaginación y la opinión humana. Seguimos confiando en el contexto, seguimos contextualizándolo con el resto de la Biblia y vamos a tomar este sencillo punto de vista para ver Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a aceptar el texto tal y como lo leemos, en su estilo normal, en su lenguaje, y vamos a ver qué dice el resto de la Biblia, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis sí es rico en simbolismos, lo vamos a estar viendo, pero es real y literal. Acuérdate, no son ejemplos figurados, no son enseñanzas escondidas, ¿verdad? No puede agarrar Apocalipsis cualquiera e interpretarlo de acuerdo a su imaginación. Entonces vamos a cuidar la autoridad divina, vamos a cuidar el verdadero propósito del libro y lo vamos a dar como hecho o realidad. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis ha llegado a ser un libro muy polémico, muy mal interpretado. Incluso la misma palabra Apocalipsis, ¿a qué te suena? ¿Verdad? Es un sinónimo de destrucción, es un sinónimo de juicio, de cataclismo, ¿verdad? No sé si hayas oído cuando dicen, es que esto sucedió con magnitudes apocalípticas. O sea, el simple hecho de oír Apocalipsis son temblores y truenos y disparos y confusión, ¿verdad? Ahora, si bien Apocalipsis contiene escenas muy fuertes y vívidas en cuanto al juicio divino, ¿verdad? Que definitivamente pueden aterrorizar, ¿verdad? El juicio de Dios. Sin embargo, el juicio de Dios y estos eventos no son el corazón del libro, ¿ok? El mismo nombre del libro nos dice de lo que se trata. ¿Sabes qué significa Apocalipsis en su sentido más básico? Es develar algo que estuvo oculto, que ahora es visible. El significado básico de la palabra Apocalipsis no es caos, no es desorden, no es destrucción, no es confusión, sino todo lo contrario. Simple y sencillamente la palabra Apocalipsis es la palabra revelación, develar algo. Así como cuando alguien corre la cortina de algo que estuvo oculto y lo deja a la luz del día, abierto, para que todos puedan verlo con claridad. Entonces Apocalipsis no es para dejarnos en oscuridad y tinieblas, al contrario, es para darnos luz. Nos va a revelar la verdad de Dios. Sí nos va a mostrar su ira, su aborrecimiento contra el pecado, su victoria aplastante contra sus enemigos, ¿verdad? Aunque esto en sí mismo también es una muestra de su misericordia y paciencia porque no ha llegado el día, ¿verdad? Porque también Apocalipsis sí es una advertencia para el que no es creyente o para el que está tibio, para el que vive en desobediencia. Si cualquiera de ellos lee con cuidado y con fe, probablemente pueda llegar al entendimiento de la seriedad de su necesidad de un Salvador, de obedecer a la fe, ¿verdad? Y si esta revelación estuviera oculta, ¿verdad? Dios no sería misericordioso. Dios quiere que entendamos, ¿ok? Y es verdad que Apocalipsis no es un libro meramente evangelístico, pero sí puede traer arrepentimiento a quien lo lea con honestidad y se dé por aludido, ¿verdad? Que las advertencias de Dios son reales, ¿verdad? Y que la misericordia no nos ha dejado porque Él no quiere la muerte del impío. Por eso estamos hoy estudiando Apocalipsis. Entonces, otra vez, Apocalipsis no es un libro sellado, no es un libro cerrado, es una revelación. ¿Qué es Apocalipsis? Una revelación, ¿verdad? Ahora vamos adelante. En primera instancia, este libro no solamente nos revela el juicio de Dios, no solamente lleguemos a todas esas escenas terribles, no, está inspirado para revelarnos algo más sublime y maravilloso. ¿Qué nos dice el versículo número 1? Dice, ¿la revelación de quién? La revelación de Jesucristo. Apocalipsis es más que cualquier otra cosa, la revelación de Jesucristo en toda su gloria en su segunda venida, ¿verdad? Jesucristo ya no lo ves en Apocalipsis en humillación, lo ves siempre en majestad y en poder. Nosotros vemos
con nuestros ojos de la fe. En el Nuevo Testamento solamente lo vemos un instante glorificado cuando se transfigura delante de Pedro, ¿verdad? Y de Santiago y de Juan. Pero en Apocalipsis nos muestra constantemente a Jesucristo como nunca antes, ¿verdad? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Estuvo oculto a nuestros ojos, está sentado a la derecha del Padre, pero en el cielo, ¿verdad? Pero en Apocalipsis, Jesucristo nos deja al descubierto esta verdad espiritual, la manifestación de Él, la manifestación de nosotros, los hijos de Dios, y la manifestación de su segunda venida. Entonces, dicho de una manera extraña, porque así me suena extraña, Apocalipsis no es una ocultación, ¿verdad? Suena medio raro. Es una manifestación, ¿verdad? La revelación de la gloria de Jesucristo. Dice además ahí la revelación de Jesucristo para sus hijitos, ¿verdad? Eso significa esta palabra. Es la revelación de Jesucristo a sí mismo y la revelación que Jesucristo nos da a nosotros, a los redimidos, sus ovejitas, para que entendamos lo que nos espera, la riqueza de la eternidad. Punto número 2. Apocalipsis no es un libro para asustarnos, sino para despertarnos a nuestro glorioso futuro. Eso es precioso, mi hermano. Este libro nos va a despertar, sí nos va a llenar de asombro, sí nos deja sin palabras, pero si tú lees con cuidado, te puede llenar de gozo y esperanza. Ahora, te voy a decir definitivamente a quién se va a dejar asustado y sin esperanza. A los incrédulos, a los tibios, a los que deciden amar este mundo y rechazar a Jesucristo, pero no a los creyentes genuinos, ¿verdad? Explico un poquito de eso. Para un incrédulo de Dios, ¿verdad? Y digo así porque este incrédulo de Dios ha creído la mentira de Satanás, que puede ser Dios para sí mismo, que puede ser independiente de Dios, que puede ser el dueño y señor de su propia vida, que se ama a sí mismo y que ama este mundo y que ama sus deseos. Imagínate, no hay nada más perturbador para alguien que ama este mundo y que ama su vida, el pensar que un día destruya su mundo y acabe con su reinado personal, con su plan de vida, que acabe con su sistema religioso, su sistema político y económico, con ese plan de seguirse a sí mismo y esos aires de grandeza, ¿verdad? De estarse encumbrando como rey y estarse adorando a sí mismo como el Dios de su propia vida. Y es precisamente, quiero ahondar en eso, esa es la razón por la cual el pecador aborrece tanto a Dios. Por esa razón rechazaron y crucificaron a Cristo, aunque Cristo les dio de comer a 5,000, hizo milagros, pero Cristo se metió con sus vidas. No hicieron las cosas como ellos querían, por eso lo siguen rechazando. Por eso lo volverían a crucificar. Es más, vamos a ver en Apocalipsis, en la batalla de Armagedón, que de todos modos lo van a querer matar otra vez, aun cuando vean su gloria. Acuérdate de eso, mi hermano. El problema de que la gente rechace a Cristo no es que no compruebe que Jesucristo es Dios y dueño de todo lo que existe. No es que vea milagros o no vea milagros, porque es evidente. Dice Romanos 1 que la creación misma confirma los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. El problema es que el hombre es pecador y malvado y rechaza a Dios. No lo quiere como rey. El ser humano caído está engañado, está confundido en su entendimiento y pretende ser independiente de Dios, lo cual es imposible. ¿Ok? Tenemos que entender algo, mis hermanos. El mundo, lo que existe, le pertenece a Cristo. No solamente le pertenece, Él es quien lo está haciendo funcionar, quien lo sustenta. Nada de lo que existe es nuestro. Tienes que ponerte a pensar eso. Cada vez que digas, es que es mi derecho, es que yo merezco, es que yo esto. Debes entender algo, mi hermano. Ni siquiera el aire que respiras te pertenece. Porque tú le puedes decir a Dios, Dios, no te quiero, ok. Dios te dice, dame mi aire. Respírale como puedas. ¿Ok? La energía que tienes en tu cuerpo ni siquiera es tuya para vivir. Le dices, Dios, no te quiero en mi vida, ok, dame mi energía. Es más, ni el cuerpo que tienes, ni el espacio que ocupas te pertenece. Todo es de Él. Él es el dueño y señor de todo. Él es el que sostiene los latidos de tu corazón cada día. Él es el que mantiene tu alma en tu cuerpo hasta que llegue el día, ¿verdad? Hasta que Él diga, hasta aquí. Solamente por esa razón Él tiene todo el derecho de exigir adoración y obediencia, ¿verdad? Él, en realidad, esto no le agrada al ser humano caído que aborrece a Dios. Por esta simple razón, está en rebeldía contra Dios. Prefiere una imagen, un cuadro, prefiere su idolatría, una figurita que no lo moleste, que pueda meter en un cajón, que pueda poner de cabeza, pero no un Dios que se quiera meter con su vida, ¿verdad? Por eso este libro también nos va a mostrar esto, una dureza de corazón como ninguna otra, un odio y un aborrecimiento por Dios, a pesar de juicios
que Dios va a estar dando terriblemente, que van a estar llamando todavía al arrepentimiento al pecador, pero el pecador no arrepentido y lo vamos a ver rechinando los dientes contra Dios. E ingenuamente lo vamos a ver pretendiendo hacer guerra contra el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa. Al que no está arrepentido sí le puede asustar y puede ser que lo rechace. Y esta es una actitud que estamos viendo cada vez más claramente en nuestra sociedad, hermano, los gobiernos, ¿verdad? Tú lo estás viendo. Ya se está confabulando en este globalismo con este llamado nuevo orden que ya no es un secreto, ¿verdad? Una vez más van a pretender hacer su torre de Babel y en su ingenuidad van a pretender expulsar a Dios de su misma creación. Imagínate cómo funcionaría una creación sin el que la hace funcionar. O sea, es necio, es necedad, es imposible. Obviamente para eso están engañados con su falsa ciencia, con su falsa ideología, con su falsa filosofía, ¿verdad? Diciendo, no, somos un accidente. Venimos de un Big Bang. ¿Quién sabe qué disparó el Big Bang y trajo toda la energía? Pero evolucionó. ¿Quién sabe? Es que fueron millones y millones y millones de años. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Imposible científicamente que nada lo haya creado todo. Simplemente ADN. Tengo que mencionar eso, mi hermano. Pero el ADN tiene un lenguaje. ¿Sabías eso? Que tu ADN tiene libros. Se podrán hacer libros y libros, volúmenes y volúmenes de toda la información que hay en un lenguaje de tu ADN. Hay instrucciones que si tú decodificas ese lenguaje lo puedes leer. Solamente un ser superior y eterno pudo ponerlo ahí, pero ellos dicen, no fue millones y millones de años, fueron los ovnis. En fin, para el incrédulo el pensar que un Dios todopoderoso y soberano, rey de todas las cosas, se atreva siquiera a insinuar que yo debo rendirme ante Él y entregarle todo mi ser, es algo grosero y grotesco para ellos, ¿verdad? Eso es para el pecador no arrepentido que aborrece a Dios, que va a seguir aborreciendo a Cristo y cualquiera que venga en el nombre de la verdad a decirle que se arrepienta de esa manera de pensar. Por eso el incrédulo decide ignorar este libro, no lo va a creer, ¿verdad? O va a negar y va a torcer lo que con toda claridad dice y se va a llenar de terror de siquiera pensar que lo que está escrito ahí sea literal o sea verdad. Pero no para el creyente. Nosotros de hecho estamos esperando su regreso. La palabra nos insta a estar esperando al Señor, amar su regreso, amar su aparición, ¿verdad? A Maranata, su manifestación. Nos llama a estar velando, a poner nuestros ojos en el cielo, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a mostrar Apocalipsis. Justamente cuando Jesucristo les estaba hablando a sus discípulos, ¿sabes qué? Tengo que ir a Jerusalén, me van a crucificar, me van a escupir, me van a humillar. En ese momento, cuando le está diciendo voy a morir de la manera más vergonzosa y dolorosa, Pedro, sintiéndose muy inspirado y nada que ver, le empieza a decir, Señor, por favor, ten cuidado de ti mismo. No permitís que esto te aconseje. O sea, en otras palabras, Señor, tú eres importante. O sea, ten por favor autoestima, tu ministerio, tu éxito, tu fama, tu plan de vida, tu comodidad. ¿Qué crucifixión y qué nada? Mira el Señor lo que le contesta. Mateo 16, 23 al 27. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesucristo dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, aquí está Apocalipsis, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Te fijas? Para unos es un susto, pero para otros es un descanso. Y justo como lo acabamos de ver en Judas, mi hermano, si se te ha presentado un falso evangelio de tu mejor vida ahora, si eres un cristiano superficial que no entiende las verdades bíblicas, las promesas de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, si simplemente eres una persona que ni siquiera ha entendido el evangelio, ¿para qué te salvó Cristo? ¿De qué te salvó? Si no entiendes que el llamado de Cristo es al arrepentimiento, a la humillación, al sacrificio, al servicio, dice ahí en la palabra que el que quiera vivir piadosamente debe prepararse para la persecución. La palabra de Dios, Jesucristo nos dijo que el mundo aborrece a Cristo y por consiguiente aborrece a los que siguen a Jesucristo. Si tu vida está fundamentada en películas anti-Dios, ¿verdad? Y ahí sacas tus convicciones, donde se exalta el egocentrismo, la egolatría, ¿verdad? El amor propio, amor a mí mismo, ¿verdad? Amor al dinero, los deseos de los ojos de la carne. Si tu fuente de verdad son talk shows, películas, noticieros llenos de mentira,
diseñados para adoctrinarte sutilmente, ¿verdad? Y hacerte amar lo que Satanás, el príncipe de este mundo, ha diseñado para que aborrezcas la verdad, ¿verdad? El simple hecho de pensar en Apocalipsis te va a hacer como una pesadilla, te va a aterrorizar, pero no para el creyente genuino, no para el que ha creído en la palabra y ama a Cristo, no el que está esperando con anhelo su regreso, su presencia, su victoria. Para que él dice la palabra en las bienaventuranzas, bienaventurados los que aman la justicia, ¿verdad? Porque ellos la podrán ver. Porque eso es lo que veremos en Apocalipsis. Sí, vamos a ver escenas escalofriantes del juicio de Dios. Vamos a ver lo que Él ha prometido para sus enemigos, los que le aborrecen. Finalmente va a haber justicia, pero al mismo tiempo vamos a ver escenas indescriptibles, celestiales. Vamos a ver la majestad de Dios en sus promesas cumplidas, lo que debemos y podemos esperar los que le amamos y los que le anhelamos. O sea, vamos a ver en Apocalipsis una línea paralela, mi hermano. Vamos a estar viendo el mundo terrenal en un caos, pero por otro lado vamos a estar viendo el mundo celestial en una tremenda adoración imparable y majestuosa. Entonces, piensa en esto. Te lo digo así porque Apocalipsis por eso se deja a un lado. Mucha gente no lo enseña. Si amas demasiado este mundo, Apocalipsis no es tu libro. Pero si Apocalipsis no es tu libro, tampoco Jesucristo es tu Salvador, ni tu Padre es Dios, ¿verdad? Porque Juan lo dijo claramente: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿qué se refiere a esto? Su filosofía, sus estándares, el amor del Padre no está en él. Mira lo que dice Juan, tú te lo sabes de memoria. Primera de Juan 2:16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que vamos a ver en todo su esplendor en Apocalipsis. Cómo es cierto, el mundo que vemos en efecto va a pasar. No va a quedar nada de lo que estás viendo. No va a quedar ni siquiera el polvo, ruinas, nada. Y obviamente no para dejarnos en la nada, sino para recibir lo que es nuestro, mi hermano. La tremenda y maravillosa realidad de lo eterno. ¿No es eso emocionante, mi hermano? Eso es lo que esperamos. No un mundo perfecto, natural, sino un mundo espiritual, más real que lo que no se ve. Y este maravilloso libro, mi hermano, es así para nosotros. De hecho, es el único libro del Nuevo Testamento que comienza con una bendición y termina con una bendición. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3 y Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leer, oír y guardar, porque el tiempo está cerca. Vamos a explicar eso la semana entrante. Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y bienaventurado, la conoces, ¿verdad? Es la palabra Macarios, que se refiere a una bendición que no puede ser mejorada, ¿verdad? Supremamente bendecido, afortunado, dichoso, feliz, glorioso. Una vez más, este libro, mi hermano, no fue escrito para asustarnos. Fue escrito para llenarnos de gozo y esperanza. ¿Con qué condición? Si lo leemos, si recibimos su contenido, si lo guardamos en nuestro corazón como verdad, como una promesa, como una revelación de un Dios que no miente, de un Dios lleno de amor y misericordia, que nos dejó este libro para enseñarlo, para darlo a conocer. Vamos a otro punto. Apocalipsis es, sobre todas las cosas, la revelación de Jesucristo. Esto lo vamos a estar viendo a lo largo de todo Apocalipsis. Ningún libro en la Biblia nos va a revelar de una manera tan gloriosa como Apocalipsis, ¿verdad? Lo cual es, sobre todas las cosas, la revelación de Jesucristo. Vamos a ver algunas frases. Por ejemplo, nos dice que Jesucristo es el testigo fiel. Obviamente nos vino a revelar al Padre. Él es el logos de Dios, quien manifiesta el Padre en todo su esplendor, ¿verdad? También lo llama el primogénito de los muertos, ¿verdad? El preeminente, porque nos va a mostrar una cantidad imposible de contar de redimidos, pero Él es el primero en ser resucitado en esta nueva creación. Nos va a presentar a Jesucristo como el soberano de los reyes. Finalmente, Él sobre todos los reyes, ¿ves todas estas naciones que ahorita se están levantando en su contra y queriéndolo empujar lejos? Vamos a ver a Jesucristo reinando sobre todas las naciones, juzgando y gobernando con vara de hierro. También es llamado el Alfa y el Omega, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. En otras palabras,
lo va a presentar de una manera de la misma naturaleza y sustancia que el Padre, uno con el Padre eterno. También nos es presentado como el que tiene las estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene la espada aguda de 2 filos que sale de su boca, ¿verdad? El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Y el rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Imagínate ese Jesucristo, que hace caer a Juan como muerto, literalmente. Dice, el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Lo va a presentar como el que tiene los 7 espíritus de Dios, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Lo va a llamar, lo vamos a ver como el amén, el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación de Dios, ¿verdad? No que sea un ser creado, sino que es preeminente, el más importante de todo lo que existe. Lo vamos a ver como el león de la tribu de Judá, la raíz y el linaje de David, o sea, 2 cosas, sus 2 naturalezas, el que creó a David y al mismo tiempo hombre del linaje de David, ¿verdad? Una nueva creación. Lo vamos a ver como el Cordero de Dios, el sacrificio por nuestros pecados, para nuestra redención. Lo vamos a ver como el santo y verdadero, el llamado fiel y verdadero, ¿verdad? Lo vamos a ver como la palabra de Dios, como el Rey de reyes y Señor de señores, como la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos a ver a Jesucristo como el Mesías, reinando en la tierra con todos sus santos glorificados. Lo vamos a ver como el Dios eterno, como el soberano que tiene derecho a juzgar a los hombres, decidiendo quién vive y quién muere. Muy diferente al Jesucristo que hoy se vende, ¿verdad? Lo vamos a ver recibiendo adoración, reinando desde el trono de Dios, afirmando su igualdad en esencia con Dios el Padre. O sea, vamos a ver a Jesucristo en toda su gloria, su poder y majestad, ya no en humillación, sino el Dios eterno. Por eso es que Juan está diciendo, no selles este libro, no lo escondas, no lo cubras, predícalo, enséñalo. Otra cosa maravillosa, ¿sabes qué es Apocalipsis siendo el último libro de la Biblia? Son las últimas palabras de un Dios lleno de gracia para nosotros los suyos. Es una última advertencia, es una última invitación para los incrédulos. Mira lo que dice el último capítulo, Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, checa, mi hermano, este no es un libro tenebroso, es un libro lleno de gracia y misericordia. Ahora, veamos algunos aspectos, otro aspecto de este libro. Este es mi siguiente punto. Apocalipsis es el libro de los desenlaces. Por eso está en la última parte de la Biblia, ¿verdad? Es el maravilloso cierre de esta historia humana. Quien diga que faltan millones de años y que la tierra y el sol se van a congelar, eso es falacia, mi hermano. No tiene manera de la ciencia de comprobar eso. El cumplimiento perfecto del plan de la redención de Dios está aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Claro, se lo pueden imaginar y podría ser si el Señor no, pero la Biblia nos dice que el Señor va a llegar y va a hacer este cierre de este mundo, no va a llegar a congelarse como dice, ¿verdad? Por ejemplo, mira, Génesis, que es el primer libro de la Biblia que relata cómo comenzó todo, no un ser humano que no sabe ni estuvo ahí, sino un Dios que sí estuvo ahí, el único testigo fiel y verdadero que nos dice cómo comenzó todo, cómo se puso todo mal, ¿verdad? Génesis es llamado el libro de los comienzos, eso es Génesis, comienzo. De la misma manera, Apocalipsis es llamado el libro de los desenlaces, ¿verdad? Apocalipsis es la tapa perfecta de todo el consejo de Dios. Está perfecto ahí, es la consumación de todo. Por ejemplo, esto me gustó mucho cuando yo lo estuve leyendo. ¿Sabes qué puedes ver en Génesis? El principio del cielo y la tierra. ¿Sabes qué ves en Apocalipsis? La consumación del cielo y la tierra. En Génesis tú puedes ver cómo entra el pecado, cómo entra la maldición a la humanidad, ¿verdad? El comienzo y el descenso de su corrupción. Bueno, Apocalipsis nos enseña el fin del pecado, el fin de la maldición. Génesis, ves cómo Satanás y su ministerio de maldad comienza y se levanta. En Apocalipsis vas a ver cómo el ministerio de Satanás y de maldad es aplastado junto con Satanás. Génesis te enseña cómo el árbol de la vida fue quitado del alcance del ser humano caído. Apocalipsis nos muestra cómo el árbol de la vida es recuperado y una vez queda al alcance, una vez más queda a nuestro alcance de los redimidos. Génesis nos muestra la entrada del súper enemigo de la humanidad. ¿Sabes cuál es este? La muerte. Y Apocalipsis nos enseña cómo la muerte y el Hades
son lanzados al lago de fuego. Con la entrada del pecado y la muerte, Génesis también nos muestra el comienzo de la pena y el dolor, ¿verdad? Esta terrible angustia del ser humano que lo ha llevado a lo que vemos hoy. En Apocalipsis vemos cómo la pena y el dolor finalmente salen de la escena. Génesis vemos cómo se pierde el paraíso. En Apocalipsis recuperamos ese paraíso. Y lo más importante y central de todo Apocalipsis es que Génesis promete el Redentor del mundo, pero Apocalipsis nos muestra el Salvador del mundo completamente victorioso, centrado en su trono de justicia como el vencedor. Eso es Apocalipsis, mi hermano. La historia humana que tiene un fin, llegando a su clímax. Dios consumando su plan con toda su gloria. Ahora, otra cosa que podemos ver como el libro de los desenlaces en Jesucristo es su simbología. Va a haber muchos números que podemos ver y vamos a estar viendo algunos qué significan. Pero, por ejemplo, vemos en Apocalipsis que la mayoría de las cosas que nos muestra vienen en sietes, ¿verdad? En setenas. Qué maravillosa es la palabra de Dios, mi hermano, porque todo tiene un significado y todo viene amarrado y nadie puede negar que este es un libro importantísimo, que no tiene nada que ver con ningún libro humano. Por ejemplo, nos da 7 bienaventuranzas. Apocalipsis 1:3, ya lo leímos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 4:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 20:6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él 1000 años. 22:7, Apocalipsis, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y por último, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, checa, 7 bienaventuranzas, que no son las únicas que vienen en 7. Si tú puedes leer, vamos a ir viendo cómo menciona 7 iglesias, 7 mensajes a cada iglesia, 7 mensajeros, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 miles, 7 cabezas, 7 coronas, 7 plagas, 7 copas, 7 montañas, 7 reyes, 7 años de juicio, 7 veces el Señor Jesucristo dice yo soy. Hay 7 doxologías que se manifiestan, manifestando la majestad y el poder máximo de Dios en el cielo. Ahora, ¿qué tendrá el Señor con los números, especialmente con el número 7? Bueno, 7 es el número de completo, de plenitud, de perfección, ¿verdad? Y todos los 7 en este libro nos muestran que en verdad Dios está terminando toda la historia y lo está llevando a su plenitud. Literalmente lo que está sucediendo en Apocalipsis es que después de esto no hay nada más que contar. Se acabó el 20. Por ejemplo, Génesis 1 nos dice que el Señor descansó el 7º día de toda la obra que había hecho, ¿verdad? No porque se cansara, sino porque ya no había más que agregar. De la misma manera, este libro representa el cumplimiento de todo, ¿verdad? Y nos va a dejar todo otra vez como en Génesis bueno en gran manera, ¿verdad? Por eso hay una advertencia también final en Apocalipsis 22:18. Dice, yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, en otras palabras, no le quites, no le pongas. Este es el libro de los 7 de Dios, ¿verdad? Donde Dios va a completar todo, donde va a completar y terminar todo con cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia por la eternidad. Entonces, ¿qué es Apocalipsis, mi hermano? Apocalipsis, ¿sabes qué es? Nuestra carta de victoria total. ¿No te parece emocionante entrar a esta carta, mi hermano? Te animo a que perseveres en ella, a que perseveremos y que pongamos atención y que creamos lo que dice, que no solamente te quedes con un conocimiento general de algo, sino que tomes pasos, porque esto viene pronto. Ahora,
Vamos a lo que es el panorama general y con eso terminamos hoy, porque vamos a entrar en materia primeramente Dios el siguiente domingo, ¿verdad? Con el capítulo 1 y vamos a tratar de ir a un paso más o menos rápido para no estar con Apocalipsis durante muchos años, ¿verdad? Pero vamos a ver el panorama general. Bueno, el panorama general lo puedes ver en Apocalipsis 1:19. Léelo, ese es como un bosquejo general y natural. Dice así, Juan 1:19, dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, las que has visto las podemos ver en el primer capítulo y las vamos a estudiar. Las cosas que son las vamos a ver en los mensajes a las 7 iglesias, los capítulos 2 y 3. Y las cosas que ocurrirán después de estas, que están en el futuro, ¿verdad? Que nos está diciendo Apocalipsis, están entre el capítulo 4 al capítulo 22, versículo 21, ¿verdad? Pero en estos grandes puntos es donde Juan nos va a revelar a Dios el Padre en toda su gloria, su majestad, ¿verdad? Lo va a mostrar una vez más, santo, verdadero, omnipotente, sabio, soberano, eterno. Y de la misma manera nos va a estar dando todo un resumen bien claro de lo que es la redención. Ahora vamos a estar viendo a partir del capítulo 2 en las cosas que son, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra claramente que Dios comienza en casa, Dios va a comenzar su juicio en casa. Así que por eso los primeros 2 capítulos, pero los siguientes 2 capítulos, 2 y 3, Jesucristo va a comenzar juzgando a la iglesia y advirtiendo a la iglesia de nuestros tiempos, los peligros del pecado, ¿verdad? El peligro de pretender amoldarse al mundo, de perder tu primer amor, ¿verdad? De supuestamente ganar al mundo haciéndote como el mundo, ¿verdad? Nos va a enseñar cómo adorar correctamente a Dios, nos va a pedir corrección, ¿verdad? Va a mencionar el arrebatamiento más o menos entre el capítulo 3 y 4. En el capítulo 4 lo vamos a estar viendo, vemos a la iglesia ya presente en los cielos con el Señor en esos 24 ancianos. Los 12 son 2 números 12 que también vamos a estar viendo, que representan también algo. Nos va a dar una claridad maravillosa en lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿verdad? Como te mencioné, nos va a mostrar hasta dónde puede endurecerse y corromperse una persona por su pecado, a pesar del juicio, ¿verdad? Nos va a mostrar la victoria final de Jesucristo sobre Satanás. Pero para esto, en estos capítulos, vamos a ver descrito el establecimiento político de un último sistema en el mundo, ¿verdad? Este sistema mundial económico, político, social y religioso que va a estar empoderado por Satanás, por fuerzas satánicas, ¿verdad? Y esto, ¿sabes qué? Ya no es raro. Si lo hubieras visto hace un siglo, todavía, pero hoy estamos viéndolo delante de nuestros ojos, ¿verdad? El terreno se está preparando para este nuevo gobierno. O sea, con todo este asunto del COVID, las vacunas, los cubrebocas, ¿verdad? No son otra cosa sino para ganar control. ¿Sabías que ya se está hablando de hacer un pasaporte COVID? Porque sin ese pasaporte no puedes viajar, no puedes comprar, no puedes andar libremente. O sea, se está adoctrinando a la gente. ¿Verdad? En el tiempo no estoy diciendo que la vacuna COVID sea la 666, no. En el tiempo del anticristo sí va a ser su marca. Sin eso no vas a poder comprar ni vender, ¿ok? No estoy diciendo, como te digo, que el cubrebocas o la vacuna sea esto, pero estas cosas están preparando el terreno, están preparando las mentes de las personas. Hay adoctrinamiento, ¿verdad? Ahí están enseñándolas. ¿Quieres tu vida? ¿Quieres libertad? Pues sométete, ¿no? Estamos viendo cómo con el cambio climático lo están utilizando para manipular los gobiernos del mundo entero y lugares no pueden usar ni la madera porque las leyes mundiales no lo permiten, ¿verdad? Con esto del cambio climático están inyectando temor en las vidas de los incrédulos que obviamente no crean que existe un Dios y que piensan que ellos manejan la tierra que va girando a 1000 millas por hora y corriendo una cantidad impresionante detrás del sol y el sol a sí mismo, ¿verdad? Pero ellos sienten que ellos por poner sus leyes van a cuidar de la tierra, ¿verdad? Dios quién sabe dónde estará. Entonces con eso están metiendo temor a la gente y están metiendo todo este tipo de cosas para manipular, ¿verdad? Manipulan gobiernos, manipulan economías, ¿verdad? Ya no uses petróleo, ya no uses bolsas de plástico, ¿verdad? Todo este asunto de ideologías LGBT, aborto, globalización, ¿verdad? Que no solamente está sucediendo en Estados Unidos o México, en el mundo entero es la misma narrativa, mi hermano. Esta es una de las razones por las que se deshicieron del presidente anterior, porque hacía lo que quería y no se alineaba con toda esta agenda. Hoy más que nunca la gente está siendo adoctrinada para aborrecer a Dios.
¿Sabes cuál es la religión más importante de nuestros días? Ni siquiera es no la más importante, sino la que más se practica. Ni siquiera es el budismo o estas religiones de Medio Oriente. Es el materialismo, es el humanismo, es el ateísmo, ¿verdad? Y con este asunto de la pandemia la gente está dispuesta, precisamente creyendo esto, que ellos son los autogobernables, ¿verdad? Están dispuestos a ceder sus libertades, ¿verdad? Para no perder su estilo de vida. Con esta excusa del cambio climático, el aborto, los derechos de la mujer, el feminismo, la ideología transgénero. ¿Sabes qué se está haciendo? Se está adoctrinando a los niños y a la misma población a que lo más importante no son las personas, es el planeta. Se está metiendo esto en la mente de las cabezas, en las cabezas de la gente. Seamos menos para vivir mejor. O sea, una persona hecha a la imagen de Dios no importa. Hay que destrozarlo, hay que deshacernos de él, ¿verdad? Una falsa ciencia que niega la biología más básica. O sea, un hombre ya no es un hombre o una mujer por sus genitales. No, eso ya no es, eso que es ciencia básica, que es biología básica, ya no, es cuestión de cómo yo me perciba. O sea, ya no es importante la realidad, no son importantes los hechos factibles, lo que es, ¿verdad? Que no cambia lo que es la verdad, sino que todos son mis sentimientos, mis emociones subjetivas, ¿verdad? Un bebé en el vientre de su madre ya no es un bebé, son células, son tumores que puedo extirpar. Y luego engañosamente te dicen, nosotros seguimos la ciencia. O sea, ¿cuál ciencia? Esa no es ciencia. Ciencia es conocimiento, ciencia eso es negar la ciencia. O sea, en fin, ¿qué quiero decir con esto? Estamos viendo a una humanidad corriendo directamente a su juicio. Los tiempos que estamos viendo, ¿verdad? Dios ha entregado a la humanidad a su necio corazón porque no lo glorificó como a Dios. Dice en Romanos 1, su necio corazón fue entenebrecido, está entregada a sus vanos razonamientos, a su inmundicia, a una mente reprobada que ama su vida y que aborrece a Dios. ¿Sabes que la economía va que vuela para deshacerse del papel moneda? O sea, la tecnología de nuestros días ya es capaz de tener toda nuestra información, ¿verdad? Ya la tienen, checa nada más tu Social Security, no lo puedes meter, ya tienen toda tu información, ¿verdad? No solamente por las cámaras, los celulares, todo el mundo tiene un celular, por eso le regalan a todo el mundo casi un celular, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la pandemia, verdad? Una crisis económica a nivel mundial provocada por ellos mismos, ¿verdad? Con eso, ¿qué están legitimando más y más? Control total del gobierno. Los mismos gobiernos del mundo entero, ¿sabes por qué están clamando? Ya, tú puedes checarlo, pon atención a las noticias, no nada más las noticias mentirosas, las noticias alrededor. ¿Sabes qué están clamando a gritos? Por un líder mundial. ¿Quién es ese líder mundial? Te lo presento, ¿verdad? Apocalipsis no lo va a presentar. No hemos llegado a ese punto, pero observa cómo todo está cayendo en esa posición. Y Apocalipsis nos va a mostrar la aparición y la carrera de esta persona, ¿verdad? Por ahí dicen que a lo mejor ya nació, quién sabe, a lo mejor sí, ya está por ahí porque estamos muy cerca. Toda esta cuestión se está moviendo muy rápido, ¿verdad? Este hombre va a ser el dictador más poderoso en la historia humana, mejor conocido como el último anticristo. El Apocalipsis nos relata cómo va a engañar al mundo entero, cómo va a perseguir a los santos, ¿verdad? En el tiempo llamado la Gran Tribulación de 7 años. Nos va a mostrar cómo en los primeros 3 años y medio va a ser ese líder que todo el mundo está gritando que llegue, ¿verdad? Y precisamente es el que le va a dar libertad. Ay, finalmente alguien que me va a regresar como yo vivía antes del 2021, antes del 2020. Alguien que me va a dar otra vez mi descanso y mi amado mundo, ¿verdad? Es el que yo estaba esperando y va a ser emocionante para el mundo incrédulo. Pero la Biblia nos dice que es un hombre malvado, sin temor alguno hacia Dios, ¿verdad? Va a venir en el poder de Satanás a los 3 años y medio de una aparente paz y en medio de este tiempo se va a quitar la máscara, dice la Biblia, nos va a enseñar cómo va a exigir adoración. Este hombre también va a estar impulsado por Satanás, ¿verdad? Y va a exigir la adoración de toda la humanidad y el que no lo quiera adorar va a morir. Y obviamente está todo este asunto del 666, que no es otra cosa, sino la manera de controlar, ¿verdad? Para que la gente no pueda comprar, vender o nada porque tiene toda su información, ¿verdad? Y estos últimos 3 años y medio de la gran tribulación que vamos a estar viendo, también vamos a estar viendo el juicio de Dios desatado sobre este sistema malvado e injusto. Vamos a estar viendo a Dios actuando. Y al final de estos 3 años y medio, finalmente, vamos a ver la segunda venida de Cristo relatada con todos sus santos. Finalmente vamos a ver lo que la Biblia le llama la batalla de Armagedón, una batalla, ¿verdad?, que va a culminar, donde se va a cumplir el Salmo 2, 1 al 4. Si no lo habías leído, ahí está esta batalla. Dice así, fíjate, ¿por qué se enojan tanto las naciones?
¿Por qué pierden tiempo haciendo planes inútiles? Bueno, pues porque Dios quiere venir a quitarle su estilo de vida, ¿verdad? Pecaminoso. 2, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Imagínate, así es como se ve el pecador acerca de Dios, cuando es todo lo contrario. Dios nos da libertad. Versículo 4, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Versículos 6 al 9 dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Esto lo vamos a estar viendo en Apocalipsis. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado para ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Los quebrarás con vara de hierro y los harás pedazos como si fueran ollas de barro. Esto lo vamos a estar viendo. Pero no termina ya Apocalipsis. Después de esta batalla de Armagedón, nos va a relatar 1000 años del reino terrenal de Jesucristo, donde nosotros reinaremos y gobernaremos a las naciones, ¿verdad? ¿Quiénes son estas naciones? Los sobrevivientes de la gran tribulación que van a volver a repoblar la tierra, quien al final, después de que Satanás sea soltado por última vez, van a ser engañados, se van a sublevar, pero en un instante Dios los va a destruir. Finalmente vamos a ver en Apocalipsis 20 el juicio final de los pecadores no arrepentidos, el final de la historia humana en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Apocalipsis nos va a mostrar el final de toda la gente que no creyó en Jesucristo desde la creación, desde Génesis hasta este mundo, ¿verdad? Los malvados echados en el infierno, al lago de fuego por la eternidad, pero también nos va a mostrar el estado final de los redimidos, cielo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, donde ya no hay injusticia, donde ya no hay dolor, ni llanto, ni pecado, el paraíso donde está el árbol de la vida para sanidad de las naciones, mi hermano. ¿Qué te parece todo esto que Dios nos quiere revelar, mi hermano? Ahora, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu perspectiva en esto que vamos a ver? En lo que hemos vivido en los últimos años, que se ha intensificado. ¿Cómo estás? ¿Estás simple y sencillamente distraído, ¿verdad?, con la política? ¿Estás lleno de temor por una cuestión que solo Dios tiene en su mano? La oscuridad está tomando control, mi hermano. Las tinieblas están tomando control. Nada que el Señor nos esté permitiendo. El punto es que nosotros tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar listos. Tenemos que estarnos alistando. Listos para levantar la voz en el nombre de la justicia, en el nombre de lo que es correcto, predicando el evangelio. Dispuestos a brillar con la luz de Jesucristo en este mundo de confusión. Son tiempos diferentes. Por eso son diferentes, mi hermano. No van a cambiar. Porque están llevando una trayectoria hacia el fin, hacia lo que Dios quiere, hacia darnos lo perfecto. O sea, no hay momentos en los que te cansas de este mundo. Yo sí. Yo digo, Señor, ya muere, ven por favor. Ven y establece tu reino de justicia, paz y gozo. Te lo repito, te aterroriza si tú amas demasiado este mundo. Te aterroriza si no conoces a Jesucristo. Pero si en verdad le conoces, esto te llena de esperanza y te llena de gozo, porque hay veces en que sí tienes celo de la justicia, porque la gente no se cansa de blasfemar a Dios y de decir mentiras. Y cuando venga Jesucristo esto va a terminar, porque Él va a traer la luz. Pero ¿qué hay de la persecución, mi hermano? El mundo sigue aborreciendo a Cristo. La persecución no es nueva. ¿Estás listo para que cuando por causa de Jesucristo te insulten, te persigan y digan toda clase de mal contra ti mintiendo? Dice el Señor, gócense y alégrense, bienaventurados cuando reciben persecución por causa de la verdad. ¿Qué va a ser para ti el Apocalipsis, mi hermano? Una oportunidad para quedar aterrado y decir, no, yo ya no voy a la iglesia hasta que se acabe Apocalipsis. O sea, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir eso? ¿O va a ser una oportunidad para ser consolado, para tomar pasos de fe, para no seguir jugando a la religión, mi hermano? Porque si tú sigues jugando a la religión, no vas a sobrevivir. Y el día que te digan, ¿sabes qué? O te tomas esto, o te pones esto, o sigues a Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú? Ay, no, pues es que amo mucho mi casa, amo mucho. ¿Sabes qué? Es bien poquito el tiempo. Bien poquito el tiempo que queda. Es muy poquito el tiempo, 7 años, para decir, no, pues vale la pena mejor negar a Cristo. Entonces piensa eso. ¿Qué será para ti Apocalipsis? ¿Una oportunidad para quedar aterrado o para ser consolado? Lleno de esperanza, lleno de esta esperanza eterna maravillosa. El Señor está por regresar por su iglesia. Esto es escatología y la Biblia nos lo dice. No hay nada que detenga esto. Nosotros creemos en el pre-rapto. Creemos que el Señor viene pronto.
¿De qué te servirá ganar este mundo si pierdes tu alma? Si no te has entregado a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Entrégale tu vida. Recibe el perdón de tus pecados. No te estoy diciendo que hagas algo extraño o fanático. No, lo que estoy diciendo es que creas en Jesucristo y que acomodes tu pensamiento y tu manera de vivir a lo que la Biblia dice. Porque eso es lo más importante, mi hermano. Quisiera llevarte a la palabra de Dios, a lo que Dios nos quiere decir, nos quiere animar para poder vivir vidas plenas, vidas llenas de verdadera esperanza y entender que hay cosas que no vale la pena estar distraídos, sino levantarnos e ir paso a paso. Y te dejo con un texto más y vamos a orar. Dice Apocalipsis 22, 11 al 14. Este es un ir como de aquí hasta el final, lo que vamos a estar viendo en unos cuantos meses. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Yo soy Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Estaremos estudiando, mi hermano. Es tiempo de levantarnos, mi hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por mostrarnos lo que esperamos, Señor. Te pido que Apocalipsis sea un parteaguas en nuestras vidas, Señor. Y que podamos entender nuestras vidas, Señor. ¿Qué nos estás pidiendo, Señor? Nada que no nos hayas pedido antes, Señor. Que hagamos justicia, juicio y misericordia, Señor. Que ayudemos a los necesitados, que brillemos para ti, Señor. Que pongamos nuestro corazón y nuestra mente en las cosas eternas. Que te entendamos, que eres un Rey precioso, que habitas con el quebrantado, Señor. Que nos gloriemos en conocerte, Señor, pero no conocer de ti, no conocer información acerca de ti, sino en verdad saber quién eres, Padre. Que has dejado promesas, Señor, y que tus promesas no nada más son para tener una buena vida aquí, Señor, y que nunca nos pase nada, y que seas nuestro amuleto, o que seas nuestro medio para alcanzar nuestros fines, nuestro Santa Claus, o nuestro genio de la lámpara, Señor, sino que seas en verdad nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, que en verdad ha hecho promesas majestuosas, quien de una manera majestuosa creó el cielo y la tierra y la sustenta hoy, que está sentado hoy a la derecha del Padre en su gloria, en su trono de justicia, y que vendrá, Señor, por nosotros, Padre. Señor, que este tiempo que vemos tu palabra una y otra vez nos dice, Pablo lo dijo, mas lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno, y aunque por fuera nos desgastamos, por dentro vamos ganando un cada vez más eterno y precioso peso de gloria. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor, como iglesia, Señor. Ayúdanos a entender nuestro paso, Señor, a transmitir esto a nuestros hijos, Señor. A transmitirles este amor por ti, Señor, esta confianza, Señor. Líbranos de vivir religión vacía, Señor. Líbranos de no entender, Señor, quiénes somos, lo que nos has concedido, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones de fe, Señor. Y yo sé que ahorita no nos estás pidiendo ninguna otra cosa más que esto, más que te creamos y comencemos a hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Quizá en la iglesia local en la que estamos, Señor, a no estar ajenos, a no pretender justificarnos, a en verdad entrenar nuestro corazón y nuestra mente, a no amar este mundo chafa, Señor, a saber que este mundo es pasajero y que solamente somos, lo único que somos es mayordomos, Señor. Que lo nuestro no está aquí, lo nuestro está por sernos entregado, Señor. Que amemos la justicia para que en el momento en que tú te levantes y hagas justicia no estemos asustados, Señor, sino estemos llenos de gozo, Señor, vitoreándote.
como un cheerleader, Señor, diciendo: gloria a nuestro Señor, nuestro vencedor, al único que merece gloria y alabanza. Señor, ayúdanos a entender, Señor, todas estas cosas. Y si hay alguien que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, en verdad, haz esa decisión este día, mi hermano. Si has vivido una religión, el día de hoy toma un paso. Y el día de hoy dile: Señor, yo quiero vivir para ti en verdad, porque eres real. Y si no has nunca hecho una decisión por Cristo, joven, si estás aquí, si la fe de tus padres no es tu fe, tienes que tomar una decisión, jovencitos de 13, 12, 11 años, si me estás escuchando. Tú tienes que tomar una decisión. Y Jesucristo necesita ser tu Dios. Aunque tus padres apostataran, tú necesitas seguir a Cristo. Digo, eso espero que nunca pase, pero tú tienes que estar seguro de que estás en Cristo y de que eres de Él, y que tu fe no depende de la fe de tus padres, debe ser la tuya. Y cada uno de nosotros igual, mis hermanos. ¿En dónde está sostenida nuestra fe? ¿En dónde estamos nosotros caminando? Si no has hecho una decisión por Cristo este día, díselo: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he andado lejos de ti, Señor. Reconozco que he andado en mis propios caminos, Señor, y que soy parecido a este mundo, Señor, que no te dejo que te metas conmigo porque yo sigo siendo el rey. Dios mío, perdóname. En este día quiero entregarte mi vida. En este día, Señor, quiero que tú reines, Padre. Te entrego las llaves de mi coche, del coche de mi corazón, el volante, el control de mi vida, Señor. Reina tú, vive tú. Déjame amarte a ti, no los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Ayúdame a hacer entender esto a mis hijos. Señor, quiero ser tuyo. Quiero andar en tus caminos. Quiero ser tu hijo, Padre. Perdona mis pecados y mis maldades. Señor, dame vida eterna. Dame vida nueva, Señor. Quiero pertenecerte. Creo que tú fuiste a morir por mí a la cruz del Calvario. Creo que resucitaste con poder. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que vienes pronto, Señor. Te entrego mi vida en este día, Padre. Hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Hagamos un cantito para despedirnos. Mientras seguimos meditando en esta realidad. Señor, en este día, Padre, si alguien ha entendido un evangelio diferente del aquí y del ahora, y te puedes arrepentir de eso, pedirle: Señor, hazme entender el verdadero evangelio, Señor. Señor, quiero creer en verdad lo que tu palabra dice, Señor, y decidir, Señor, ser tuyo. Dice: lo único que quiero es cuando des mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no vendrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarte por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad
mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor, de nuestras vidas, Padre. Que nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor, siendo fieles, Señor, velando, Padre. Llévanos con bien a casa. Ayúdanos a guardar estas realidades en nuestros corazones, Señor. Danos ojos para ver, Señor. Dice tu palabra que el entendido, Señor, sabrá en qué lugar está. El que no, el que es necio, no sabe dónde está, Señor. Pero nosotros sabemos, Señor, y nos has hecho entender y nos has dejado tu palabra para andar en luz, como nos lo has puesto, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a mis hermanos, bendice sus familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Antes de que te vayas, fíjate que hubo algo que se me olvidó comentarte. Una de las cosas que el Señor nos tiene que andar haciendo de una manera correcta, ¿verdad? Estamos comenzando el año y queremos llegar a hacer lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Ser obedientes. Tu primer ministerio, ¿quién sabe cuál es su primer ministerio? Nuestro hogar. Bueno, el día 19, creo que sí es el 19 de febrero, aprovechando, ¿sí es el 19 de febrero? Porque es un viernes. Bueno, el viernes después del 14 de febrero, que es un domingo, para no equivocarme, vamos a tener una conferencia de matrimonios. Entonces, queremos invitarte para que estés con nosotros, ¿verdad? El viernes 19 de febrero, 12, no, queremos hacerlo el 19, habíamos dicho. Sí, el 19 de febrero, ¿no? Bueno, allá mi apuntador que me diga. ¿12? ¿Estás seguro? Ok, sí, viernes 12 de febrero, gracias, porque se me va la onda. El 12 de febrero vamos a tener esta conferencia de matrimonios, ¿verdad? Vamos a estar recordando principios preciosos acerca del matrimonio, lo que Dios pensó para nuestro matrimonio. Viernes 12 de febrero vamos a tener café, pan, no solamente eso, creo que las mujeres quieren hacer una mesa de postres, no sé qué más. Vamos a tener una cooperación para esto de $15 por pareja, así es de que eso va a ser el